descríbanos esta foto que se ve acá. Bueno, eso representa la primera selección de fútbol de Palermo que la integraban en esa época del 64, como dice ahí, militares y civiles de la época, porque había batallón aquí, fue la época de la violencia en el 64, imagínense, pues 50 años de violencia que llevamos, ahí está. Entonces aquí están unos que él colaborará ahí. El arquero era el soldado Vanguero. El primer arquero que tuvo la selección Palermo en esa época cuando habían militares y civiles. Lo conformamos unos muchachos que empezábamos a jugar fútbol, éramos civiles, con unos cabos del ejército que existía acá, había alcalde militar y había un buen grupo de soldados en el cual eran los que cuidaban acá el pueblo. Y ellos formaron el primer equipo de militares, pero nos dio la oportunidad a una primer gremio, o sea, primer promoción de muchachos que empezamos a jugar fútbol. Yo empecé a los 17 años en esa época y ahí estoy en ese primer equipo de fútbol que figura acá en mi archivo de la historia de Palermo. Figura. Y entonces ahí tenemos las fotos, por ejemplo, por contarle, Manuel Plazas, y al lado de él está un cabo del ejército que se llama Omar Ramírez. Después sigue Luis Elí Quiroga, el suscrito. Después sigue Muchacho Ríos, un cabo del ejército, Fernando Vargas, y después sigue Pedro Elías Plaza, Fernando Vargas, popular Fereco. Y más arriba tenemos a Rafael Manchola, tenemos al profesor Perdomo, Justino Rojas, y aquí un cabo del ejército, no me recuerdo el nombre de este, y aquí tenemos a Panzuto. Armando Bautista, el papá de Armando los Bautista, búhos de Neiva que ha jugado fútbol. Ellos fueron... Y el soldado Vanguero, miren, en esa época se utilizaban las rodillas. La rodillera. Eso ya no es... El soldado Manguero, de una estatura extravagante, era un buen arquero. Ese fue el primer arquero que conocimos acá. Después vino un buen arquero como fue también Dagoberto Trujillo. Fue un gran jugador de fútbol. Hermano de Gerardo, de Álvaro, de Nibardo Trujillo. Y entonces este es el segundo equipo que se sacó cuando ya se fueron los militares, quedaron los civiles y formamos el equipo. Entonces aquí tenemos Alirio Moscopepe, le decíamos. Sí. Tenemos a Dagoberto Trujillo, Pedro Elías Plaza, Luis Elí Quiroga, Jairo Silva, un profesor, no sé, me acuerdo el nombre de este señor, un profesor, Manuel Plaza, Alfonso Camacho y este muchacho Garzón, de apellido Garzón, era el arquero. Y el doctor que era el que nos guiaba, nos formaba, nos entrenaba. El vino a hacer el año rural al hospital de aquí. Vino él a hacer el año rural en él nos guiaba y nosotros era el primer equipo que salió de Palermo de puros civiles. Ya se fueron los militares y quedó el primer equipo fue con militares y el segundo equipo fue ya este que estamos mostrando aquí, que somos puros muchachos de primer promoción que salía en esa época. Armando Bautista trabajaba aquí, él era vendedor de droga, agente vendedor, sí, él era un ejecutivo y él tiene un hijo en Neiva que juega fútbol y juega de la selección Colombia que fueron a jugar a Argentina, creo que era un sub-17. ¿Un sub-17? Sí, ¿Con Cadena? Sí. ¿También Cadena? Con ese muchacho Cadena, con varios todos de Neiva, pero este señor y ellos no saben nunca porque como él no vivió con ellos no saben que el papá jugó fútbol y jugaba mejor que ellos. Él era el registrador en esa época, ¿cierto? Registrador acá de Palermo. de cabeza que hacían. ¿Él era registrador? Sí, registrador en esa época. Walí y Don Elí, ¿por qué habían militares en Palermo en el año 64? La época de la violencia en el 64, aunque son 50 años lo que llamamos de violencia. Entonces aquí había un cantón militar. Ellos paseaban aquí normalmente la fila y la gente ya con el tiempo los veía como una cosa normal, como salir cualquier persona con su canasto al mercado. Entonces, y ellos hacían aquí Y para comentarles algo especial, en esa época, como les puedo mostrar en este mostrario de reseña histórica de Palermo de puros personajes que han fallecido, este mostrario de fotografía que hace más de 50 años tengo el archivo, y allí encuentro quién era en ese tiempo Saúl Quintero. Era uno de los que estaba en ese tiempo alzado en arma. Está también Héctor Pérez, que era Tres Espadas, también alzado en arma. Aniceto Pérez. Estaba también, unos otros cuantos que se me olvida ahora, pero en esa época por eso era que había ejército, porque por aquí cerquita estaban en ese tiempo que llamaban los pájaros, ¿no? Eran los que
estaba en este pueblo porque era conservador. Y en el pueblo liberal había los chumberos, la chusma. O sea, los que eran en ese tiempo, y esa era la pelea entre los liberales y conservadores por los colores. Entonces, esa es la historia en este archivo de fotografía que tengo, que hace más de 50 años lo estoy guardando y quiero hacer un video para tenerlo, dejarlo guardado, para que lo tengamos aquí cada vez que cumpla años Palermo, se muestre esa historia de los personajes que ya se fueron adelante, esa reseña histórica de Palermo.